Hoy en Sí a la Cultura visitamos el taller de la artista plástica Mirna Báez para conocer cómo nació su pasión por el arte y les ofrecemos consejos muy interesantes para comenzar su huerto casero. Desde su fundación, don Rafael Itier fue el pianista del Gran Combo. Hoy está con nosotros su sucesor, el maestro del piano Willy Sotelo. En la sección Libros y Letras está con nosotros Dalia Stella González para presentarnos su libro En el umbral de tu voz. En la sección Apreciación al Arte, la doctora Ruiz de Fischler nos habla sobre las obras del pintor y grabador cubano Emilio Sánchez. Y visitamos la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan para conocer sobre la investigación arqueológica que se está llevando a cabo allí. Como todas las semanas, Español al Día y pinceladas de cultura, trazos de lo que nos une como pueblo. Acompáñanos y dile sí a la cultura. Saludos amigos. Viajó a España a estudiar medicina, pero el arte la conquistó. Y hoy día es reconocida como una de las mejores exponentes de la pintura puertorriqueña. Hablamos de Mirna Báez, quien nos recibió en su taller. Yo me dediqué al arte por suerte, porque fui a España a estudiar medicina, ya estaba graduada de la Universidad de Puerto Rico, que estudié ciencias naturales, tengo un bachillerato en ciencias naturales primero. Todo el mundo se iba a España a estudiar en esa época porque aquí no había escuela y además en Estados Unidos era muy caro para mucha gente, mientras que España era baratísima. Y entonces pues yo me fui yo creo que toda mi clase se fue a España. Pero se ve que yo tenía otras inquietudes. Y después de 2 o 3 meses de estar yendo a la escuela, que enseñaban tan distinto de lo que se hacía aquí en Puerto Rico, dije que no podía seguir aprendiendo. De ese modo yo no aprendía. Y escribí aquí a mi casa, me había ido con un amigo que era muy culto. Ya habíamos paseado por toda Madrid. Lo que era música, lo que era el arte, los museos, lo que había en cada país, de todo. Así que él fue a mi escuela verdaderamente y me llevó a la Academia de Bellas Artes, porque allí también hay un museo muy bueno. Y yo dije, este sí es mi ambiente. Y escribí a mi hermana, le dije lo que me pasaba, ella se ocupó de hablar con mi mamá y mi papá, y como mi mamá era la que mandaba, en realidad, y mi papá pagaba, convencerlos a los dos, pero como mi madre siempre fue de que uno debe de ser culto y debe educarse y que eso es muy importante, pues ella naturalmente dijo que sí, porque como ya yo tenía un bachillerato en otra cosa, que podía estar un tiempo allá y civilizarme. Y entonces pues seguir lo que quisiera. Y mis padres siempre fueron muy buenos y generosos siempre. Yo regresé en el año 1957 y ya había empezado allá a aprender a hacer grabado. La única sitio donde exhibían era aquí en Río Piedras, en una tienda que se llamaba La Pintadera, que vendía materiales de arte y tenía una salita para exhibir. Y ahí fueron mis primeras exhibiciones después, porque yo le pregunté dónde podía coger grabado, le pregunté al dueño y me dijo del instituto y Lorenzo Mar. Empecé las clases con Lorenzo Mar y en el taller de Lorenzo Mar venía mucha gente. Las primeras obras que tuvieron reconocimiento internacional fue en Nueva York, en un sitio que se llamaba Riverside Museum. Y se hizo una exposición de gráfica allí y desde luego yo como alumna de Omar ya había hecho varios grabados y se habían exhibido en la Galería Pintadera precisamente, y entonces se enviaron y por suerte pues siempre hay alguien interesado de los museos para saber lo que hay en las artes. El Museo Metropolitano me compró un grabado.
Bueno, a mí me gusta hacer paisajes. Yo tengo paisajes hechos en España también, porque íbamos a retiro a retratar, a ver los árboles y practicar allí la pintura. Estoy trabajando ahora me dio pintar los cielos extraordinarios que hay en Puerto Rico, porque es que te presentan una cosa tan atractiva con un patrón casi abstracto de que tú puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y tú sacas un cielo de un sitio y un paisaje de otro o lo que sea. Yo pinto porque me llama la atención una forma, un color, una situación. Y cuando invento, pues empiezo a lo mejor con una forma porque la he visto. Otras veces hago como un sketch de algo que tengo en la memoria o algo así y después busco las formas. El Gran Combo celebró su 50 aniversario. Su fundador, don Rafael Itier, también fue su pianista por 42 años. Responsabilidad que recayó luego en Willy Sotelo, quien ha fungido como pianista del combo por los pasados 8 años. Mi interés en la música viene básicamente por la vena de mi papá. Cuando yo tenía como 7, 8 años, mi papá cogía clases de órgano. Entonces, yo me iba con él. Y cuando yo llegaba a casa, papi no tocaba nada y yo tocaba lo que el maestro le enseñaba. Entonces, pues ahí vieron que yo tenía un poquito de talento. Ya después, cuando cumplí los 14, 15 años, que ya yo estaba enfiebrado con la Fania All Star y que yo quería estar en una orquesta, pues entonces había que tocar piano. Luego de eso, empecé con unos grupos locales en Mayagüez. Había una orquesta que se llamaba La Dictadora, y por esa orquesta pasó Rey Sepúlveda, que ahora es un cantante de salsa de Nueva York. Pasó Jerry Medina, que cantó con Palmieri. Salieron unos cuantos músicos buenos de esa orquesta La Dictadora. Y entonces pues ya estaba con grupos locales hasta que llegué a la orquesta La Solución. Mientras estaba tocando con esos grupos locales, pues yo estudié en la Interamericana de San Germán, en el Departamento de Música, Educación Musical. Y en el 85, pues yo monté la orquesta de Frankie Ruiz, que éramos músicos de Mayagüez la mayoría. Y pues Frankie estaba pegado y empezamos a viajar con Frankie para todas partes. Gracias a Dios, desde el 1992 monté un estudio y me funcionaba perfectamente bien. He hecho muchísimas producciones y funcionaba lo más bien. O sea, yo dije, yo me quedo aquí tranquilito. Hasta que entonces surgió la oportunidad del Gran Combo. Un día yo estoy leyendo el periódico y veo que don Rafa entra al hospital cuando tenía una pulmonía. Luego leo que salió a los 2 o 3 días. Después vuelve otra vez a ingresar de nuevo don Rafa al hospital. Y entonces yo me puse a pensar que don Rafa debe tener varios suplentes. Él debe tener una preocupación de que si un suplente no le puede ir un día o que si no consigue otro. Entonces yo dije, bueno, fíjate, yo podría ser el suplente permanente de don Rafa. Y si él se enferma otra vez, pues él sabe que puede contar conmigo porque yo no estoy tocando con nadie. No es como los otros pianistas que él usaba que estaban tocando con todo el mundo. Así que yo dije, bueno, pues yo puedo ser su suplente permanente. Hablé con Moisés, le dije, oye Moisés, ¿quiénes son los que sustituyen a don Rafa? Y dije, bueno, hay una lista ahí, fulano y fulano y fulano. Y le dije, contra, pues me gustaría que me pusieran en la lista para un día ir y tocar y ver cómo es eso. Como a las 2 semanas me llamaron para hacer un viaje a Canadá y a Nueva York. Y fui, toqué en Canadá y un viernes y el sábado tocamos en Nueva York y el domingo viramos. Y entonces cuando llegamos a Puerto Rico estaba el Festival de Claridad y ellos iban a tocar esa noche, pero estaba chispeando, llovinando. Con Rafa no podía, me dijeron que sí yo lo podía hacer y yo dije que sí. Y entonces ellos salían el jueves para Europa, una gira que tenían de 2 semanas. Pues yo tenía mi trabajo en el estudio, yo tenía mi semana coordinada, unas grabaciones, unas cosas. Y el martes, a los 2 días de llegar de ese viaje de Canadá y Nueva York, pues me llaman. No don Rafa, me llama el abogado que hacía todas las cuestiones de trabajo, que si yo podía hacer el viaje a Europa. Yo le dije que sí yo voy. Pues entonces cuando llego al aeropuerto para ir al viaje ese de Europa, yo veo a don Rafa. Y yo voy y le digo al abogado, le digo, ahí está Rafa, pues yo me voy. No, porque Rafa va. Me dice, no, él quiere que tú vayas. A todo esto yo tan ingenuo,
yo digo, bueno, pues me van a llevar, será por agradecimiento que fui allá, o será que él quiere que yo vea cómo funciona el grupo estando él. O sea, pensé, pues nada, nos montamos y fui al viaje. Por la noche, el primer baile, pues empiezan a subir todos los músicos a la tarima, y yo estoy allí, pero yo me quedé abajo porque a mí nadie me dijo sube. Y don Rafa casi siempre subía de último, ¿no? Y cuando don Rafa viene me hace así por la espalda y me dice, dale, vamos, que tú eres el que va a tocar. Y yo dije, ¿qué? Me dijo que yo era el que iba a tocar. Eso para mí pues fue un honor, ¿verdad? Pero fue también un momento de mucha tensión, o sea, porque el mero hecho de estar en la silla del maestro Itiel, tocando su música, en su instrumento, ¿no? Y tenerlo a él al frente, oyendo todo lo que yo estoy haciendo. Cuando en el Gran Combo los papeles de música, pues el bajista del combo, junto con don Rafa, hacían muchas cosas ellos dos que no están en los papeles. ¿Ves? No fue fácil, entonces no fue fácil. Pero nada, toqué. Cuando terminé la actividad, don Rafa me abrazó y me dijo, eso es, y me abrazó y qué sé yo qué. Pues yo estaba contento, toqué, seguí tocando toda la gira. A todo esto nunca me dijeron tú estás en el combo. O sea, yo seguí tocando la gira. Cuando veníamos para Puerto Rico, en el vuelo, ellos estaban grabando el disco Arroz con Habichuela. Ya habían hecho 4 números. En la guagua, pues ya íbamos para el aeropuerto. Están dando las instrucciones de que a todo el mundo en el estudio había que estar tal día, tal hora en el estudio. Y entonces el abogado le dice a don Rafa, ya sabe Rafa, el miércoles a la 1. Y Rafa dice, a mí tú no me lo digas, díselo a este que es el que va a grabar. Entonces pues ya, ahí me enteré que iba a grabar también con el combo. Así que terminé la grabación del disco de Arroz con Habichuela. Y seguí tocando. Nunca me dijeron deja de ir, o sea, me dejaron ahí, seguí tocando y seguí tocando. Los muchachos me aceptaron muy bien en el grupo. Y don Rafa estaba pues como que más tranquilo, él estaba disfrutando ahora otra etapa de su vida. Ahora él está al frente dirigiendo y él coge el micrófono y habla con la gente. Es una cosa bien, para él, bien divertida. Menos estrés porque no tiene que estar en su piano. Y desde ahí, pues, cuando entró el 2007, me empezaron a pagar ya con cheque de nómina y ahí fue que me enteré que estoy ya oficial en el grupo. Pero ha sido una experiencia demasiado, yo creo que lo mejor a nivel de mi carrera musical que me ha sucedido. Aparte de que yo trabajé con buenos artistas, pero ya esto es como otro nivel. Yo me imagino que es lo que siente un pelotero cuando los Yankees lo firman. Me imagino yo que debe ser algo así. Hacemos una pausa y cuando regresemos les explicamos cómo desarrollar un huerto casero. Y en Apreciación al Arte hablamos de la obra del pintor cubano Emilio Sánchez.